Bien ahí, arranqué. Eso, vamos a arrancar. Bueno, chicos, acá armé una base de libros. Habíamos visto ya un ejemplo siempre común con libros, editoriales y autores. ¿Mm? La base de autores, a ver si las puedo. Ahora la podemos poner. Tiene un código, nombre, apellido y nacionalidad del autor. Las editoriales, un código, un nombre de la editorial, razón social, una localidad donde está la editorial y un teléfono. Y la tabla de libros tiene un código de libro, un título, el género, el precio del libro, el código de la editorial y el código de autor. O sea que esta tabla se relaciona con las otras dos. Con editoriales a través del código de editorial, que puedo saber los datos de la editorial del libro, y con el código de autor por el código de autor del libro. ¿Sí? Este código de autor es el que está acá y me dirá cuál es el autor. Bien, entonces vamos a empezar con las consultas. Armé este modelo que ya más o menos es a lo que vimos porque vamos a hacer cuando sea el parcial vamos a hacer algo muy parecido a esto, ¿sí? Con lo cual, lo que empezamos a ver a partir de ahora, tómenlo como efectivamente una práctica de lo que sería la evaluación, ¿sí? De acuerdo. Bueno, empezamos como siempre con un select. ¿Se acuerdan lo que iba después del select? Los nombres de los campos que quiero listar. Si quiero listar todos, le pongo asterisco. From, y le pongo el nombre de la tabla. En este caso, por ejemplo, libros, hago un play o le ejecuto, sería como ejecutar esta línea en SQL. El resultado que obtengo es el listado completo de la tabla. Hasta ahí, nada nuevo. No va a haber nada, grandes cosas nuevas hoy tampoco. Algunas sí, al final sí. Si quería seleccionar, por ejemplo, el título y el precio, ponía justamente select título precio, o sea, los campos que quiero mostrar de la tabla libros. Buenas, ¿Cómo va, Hola, Marco? Marquitos. ¿qué tal? ¿Todo bien? Marcos, ¿cómo andás? Tranquilo. Tranquilo. Y esto me trae justamente todos los registros de la tabla. Esta me traía todos los registros, perdón, las dos me traían todos los registros de la tabla. La primera me traía todos los campos, porque le había puesto un asterisco. Y esta me trae solamente título y precio, ¿sí? De todos los registros. Recuerden que con el select yo selecciono los campos que quiero mostrar. Con el where, que ahora la vamos a empezar a usar, es donde filtro los registros que quiero mostrar. ¿Sí? La condición, vendría a ser. Claro, es la condición, exactamente. Si no le pongo ninguna condición, siempre me va a traer todos los registros, ¿no? Todas las filas que hay en una tabla, que vendrían a ser los registros. Me lo muestra a todos. Si yo quiero filtrar, ponerle una condición, como dice Ignacio, a los libros, en este caso que me muestra, a los registros de la tabla libros, ahí es donde empiezo a usar el where. Si no, le pongo, si no, cuando yo selecciono los campos, me muestra todos los registros que hay de los campos que le pedí que me muestre. Los campos son las columnas. Con el caso del asterisco me mostraba todos, con él especificándole los nombres de los campos que quiero traer, me trae solamente esos campos. Está también el condicional when, ¿no? No, hay un having, un group by, es
El having es cuando agrupás, que es parecido al where, pero actúa para un grupo. Pero yo practicando acá con el SQLite, cuando estaba poniendo where me aparecía when. Como ponías when. Ahí está. Tenés When. razón, mira. Por lo menos no lo conozco, no lo usé. Ah, Habría que ver en qué. creo que es cuando. Sí, Cuando. sería el cuando. Claro. Se pone group by one. Ahora lo buscamos, a ver qué. Y Sí, si lo probás con alguna consulta como con el where, sí, pero a ver, espera. Pues con el having when. Espera, a ver. Ok, entonces. Ah, es para un case. Ujú. Es eso. Ah, Que Bueno, te da opciones, no entonces. llegamos a verlo, pero tiene, claro, el case when. Esto sería como el if, una como un cosa if, así. claro, más o ¿Mm? menos parecido, sí. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el if, yo le decía que se llamaba una estructura case, en realidad? Bueno, acá, de hecho, mira, acá me trajo a ese tutorial de programación ya que está acá, el ejemplo. Si, por ejemplo, a ver, acá selecciono un nombre y una nota y abre la posibilidad de distintos casos, ¿no? De que si la nota es 0, o 1, o 2, o 3, esto debe tener un mayor también. Pero en estos casos me agrega un campo, una columna, donde pone libre. Del 4 al 6 me pone regular y el promocionado. O sea que es case when. Sí, yo decía Javi Ah, when, no era, es case when. Pero está bien, está buena la. A ver, no, la verdad que no lo vamos a ver esto, hubiera estado bueno. Si hubiéramos tenido una base de datos 3, que me encantaría que hubiera en el programa, llegaríamos a ver un montón de cosas más que hay en el del SQL. Por eso les recomiendo para el que le interesa que, fíjense que lo que buscamos en Google me llevó a este tutorial de programación ya, que es el que usamos nosotros, ¿no? Para ir viendo. Que fuimos usando un poco como guía para ir viendo las cosas del SQLite. Hay montones de cosas para ver del lenguaje SQL. O sea que teniendo a lo mejor la base de cómo funciona, cierta lógica, viene bien aprovechar y ver un montón de cosas más. Yo se lo recomiendo en serio. Algunos que ya han laburado con SQL o tienen contacto sabrán que lo que le digo es así. Pero aprovechen a seguir viendo, porque lo que vimos sirve porque es la base de una consulta, la lógica de una consulta, pero tiene un montón de herramientas más el SQL. Así que fíjense que acá está, bueno, no, acá está para insertar, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer con SQL, o sea, sentencias más complejas, modificaciones, bueno, lo del update lo vimos al principio, pero un montón de cosas que ojalá hubiéramos tenido más horas como para practicar. Ven, acá está reducido, ¿no? Con nota en menor a 4, entonces libre. El between es un comando para comparar que sería como cuando ponemos en Python es una variable mayor a 4, mayor o igual a 4 y menor o igual a 7. Bueno, el between significa que esté entre 4 y 7. un entre, sí. Entonces le ponen regular. Y hace una especie como un if, de cómo completa un campo de salida, depende del valor que tome un campo en este caso, ¿no? La nota no es una variable, sino que la está leyendo de un campo. Hay un campo de la tabla que se llama nota, de ahí está leyendo el valor, y en función de ese valor agrega una columna con
con estas tres denominaciones, libre, regular o promocionado. Así que está bueno, traten si se enganchan, aprovechenlo y vean un poquito más de SQL, que hay un montón. Sacarle el jugo. Sí, la verdad que está piola. Además se lo puede probar con este SQLite, se lo puede probar con Access, se lo puede probar con un montón de cosas. Incluso hay montones de ejemplos de tablas dando vueltas por ahí en internet como para que uno se descargue. Así que hay un montón de ejemplos de tablas grandes que se la pueden bajar si no quieren ponerse a escribir un montón de tablas así de estas, ¿no? Que estas son chiquitas, pero a veces está bueno elaborar con una tabla grande. Bueno, hay un montón de ejemplos también, incluso de tablas que pueden bajar. Así que bueno, traten de exprimirlo un poco, que acá llegamos a ver lo mínimo, que no es poco, sobre todo para el que no tenía contacto con el SQL, pero hay un montón de cosas más. Bueno, ahí por ejemplo le vamos a empezar a poner título, lo mismo que recién, pusimos título y precio, from libros también, pero empezamos a ponerle una condición, un filtro a los registros. O sea, ya no quiero que me traiga todos, sino que me traiga, por ejemplo, los de precio mayor a 3.000. Entonces ahí se reduce la tabla, lo que era inicialmente, que acá la teníamos, ¿no? Que teníamos precios de 2100, de 2800, bueno, ahí ya se está reduciendo a, es como si fuera un if, de alguna manera, ¿no? Pero estoy listando, filtrando los que sean de precio mayor a 3000. Ya que lo vimos recién, que es muy fácil de hacer, podríamos hacer de nuevo, lo podría haber copiado. Título, precio, voy a dar precio, between 3000, no se pone así, and 4000. Ahí está. Creo que ahí, bueno, ahí me debe haber dejado afuera uno. Sí, en este había uno de 4500. Los que eran mayores a 3000, acá me filtra, me pone solamente los que están entre 3000 y 4000. Lo que no recuerdo si este between es inclusivo o exclusivo. No, el 3000 está. Así que está. Y si le pongo 3300, también está. Así que los dos son inclusivos. ¿Qué quiere decir que esto es? Me trae los que valen 3000 o los que valen 3300 también me los trae. Siempre es inclusivo. Bueno, ahí tenemos hasta ahora una serie de consultas bastante sencillas, ¿no? Donde estoy filtrando, o sea, puedo filtrar la cantidad de los campos que muestro y puedo filtrar también los registros que muestro. Ahora, por ejemplo, podríamos poner también, mostrar todos los campos, pero con esta condición, o sea, acá repetir. Ahí. Select asterisco me va a traer también todos los campos de la tabla para los que estén con un precio entre 3000 y 3300. Recuerden también para hacer estas cosas ya las vimos también, no salvo el between que apareció ahora y el when que le pegamos una mirada, está todo.
Pero acá, por ejemplo, yo puedo traer, aunque compare en función del precio, me puedo traer un campo donde no esté el precio. No necesariamente el campo que uso como condición tiene que ser un campo de salida. Yo me traigo solamente los títulos de los libros que valen entre 3.000 y 3.300 pesos. ¿Sí? Aunque incluso no muestre el precio, no importa. Los títulos estos son de precios, tienen un precio, en la columna precio, tienen un precio, un valor que está entre 3.000 y 3.300, aunque no lo muestre. También lo puedo hacer, no necesariamente. Esto tiene que ser un campo de salida, no lo tengo que mostrar. Lo pongo esa condición, pero ¿Cómo hiciste para que te mostrara solo los títulos? acá donde dice Select, le pongo solamente título. De la tabla libros, y No me había dado cuenta, donde el disculpa. precio sea este, ¿no? Eso, por eso no necesito ponerlo como condición. Y ahora vamos a empezar con algo, a ver si... bueno, podríamos poner a ver otra... Vamos a hacer una consulta sobre otra tabla, por ejemplo. La de autores. Entonces, la de autores tiene código, nombre, apellido, nacionalidad. Me voy a traer, ¿cómo era? Nombre y apellido. Nombre, apellido, nacionalidad de la tabla autores. Por nacionalidad igual Argentina. ¿Sí? Con el tema de con los parámetros que son así de texto, o los datos que son de, bueno, sí, no deja de ser un parámetro en este caso, ahí el SQL tiene algunas posibilidades de hacerlo de otra, ahora lo vamos a ver. De ponerle, por ejemplo, una cadena que esté contenido Argentina o que diga ARG, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, se puede jugar un poquito con lo que hacemos normalmente, incluso cuando buscamos algo en el explorador de Windows, que ponemos un asterisco. Bueno, una cosa así se puede hacer en SQL. Acá lo que estoy trayendo son de los autores, que si se fijan eran un poco más, había uno de Portugal, de Brasil, de Estados Unidos, yo me estoy trayendo solamente los que la nacionalidad sea argentina. Entonces para eso pongo, bueno, seleccionar, o sea, mostrar nombre, apellido y nacionalidad de la tabla autores, lo toma de ahí los datos, donde nacionalidad es igual a Argentina. Otra forma de hacerlo sería, en vez de ponerle este igual, yo le puedo poner el like. Si le pongo el like, esto va a funcionar exactamente igual, así como está, así como estaba escrito. Pero si yo le pongo el arg, me lo trae, porque lo que le estoy diciendo acá es que contenga, al ponerle los dos signos porcentaje, le estoy diciendo que contenga la cadena arg. ¿Podés pedir de dos nacionalidades? Podría pedir de dos nacionalidades, en ese caso tendría que decir, por ejemplo, esto lo podemos bajar, OR, nacionalidad, verás,
Ahí me agregó a Rubén Alves, que es Ahí va. brasilero. Me lo trajo, lo puso acá, lo incluyó acá. Podría, bueno, vamos a dejarla esta así como está. Vamos a hacer una nueva. Al revés, que no sea argentino. Claro, que no sea Argentina, ¿sí? Me trae todo menos las que son argentinas. Ujú. Y también le puedo poner lo de Brasil, o sea, puedo que me traiga, así Claro. como al principio una le puse que me traiga la de Argentina o de Brasil, le puedo poner que Que no no sea sean argentino o que no sea brasilero. claro, que no sean brasileños. Pero ojo que en este caso, lo que cambia acá es el operador, ¿no? Si yo le pongo que no sea argentino o que no sea de Brasil, fíjense lo que pasa, me trae todas, ¿sí? Porque cuando acá dice Brasil, cumple con la condición de no ser argentino, de no decir Argentina, no, va a no tener ARG, la cadena ARG. Y cuando es brasilero cumple con la condición de que no dice ARG. Y Ah, cuando por el dice horno. ARG, no dice, claro, por el OR, porque cumple con una de las dos. Entonces me los trae a todos, porque todas cumplen. La que dice Brasil no dice Argentina y la que dice Argentina no dice Brasil, entonces cumple con una de las dos. Acá, ojo que en el caso de que yo esté negando, tendría que ponerle un AND. O sea, ni Argentina, que nacionalidad no sea como Argentina y que la nacionalidad no sea Brasil. Ahora Claro. sí, funcionaría correctamente, efectivamente me trae solamente las de Portugal y Estados Unidos, que no son ni Argentina ni Brasil. ¿Sí? Ahí sí me está trayendo lo que yo quería buscar, supuestamente, que era eso. Bueno, podemos también combinar, por ejemplo, seleccionar nombre que no sea argentino y eh, que el precio sea mayor a 3.000. Esto recuerden que le podemos dar un enter sin problema porque acá lo ejecuta todo. No, acá no porque... ¿Qué pasa? .com. Bueno, veríamos bien. El precio. Ah, bueno. Acá me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque estoy trayendo de la tabla autores. Ahí estaba el punto. La tabla autores eh, no tiene precios, ¿sí? Tiene nacionalidad, apellido y nombre. De la tabla libros tendría que haber sido. El que me traiga, vamos a hacer que me traiga los que no son ensayos para darle alguna variable. No podemos pedir estas dos condiciones porque son de distintas tablas.
Claro, eso es la tabla. Ahora lo vamos a hacer eso igualmente, pero no era el caso. Acá le estaba trayendo solamente de autores. Si yo quiero hacer eso, que ahora lo vamos a hacer, tendría que estar combinando las dos tablas. Lo cual Se ahora puede lo hacer. hacemos. Claro, por ejemplo, entonces acá me tendría que traer, ponemos título, género y precio. Después lo bien escrito. Donde el género no sea un ensayo, le podemos poner así. Y el precio sea mayor a 3.000. Ahí sí tendría que funcionar, efectivamente. Trae lo que son solamente poesía, historia y política, con el precio mayor a 3.000. Y que acá están todos, creo, los tres que no son... Sí, vamos a ponerle otro filtro para que se aprecie mejor. Por ejemplo, los que sean mayores a 3.100 o a 3.200. Ahí me debería traer uno solo, que es el único libro que no es ensayo y el precio mayor a 3.000, sería este de la Sociedad Global. Bueno, ahí me lo trae, ¿sí? Ahí está trayendo el único que no es ensayo y que es mayor a 3.200 pesos, ¿sí? Y recuerden que si le pongo mayor o igual, va a incluir obviamente el de 3.200, si le pongo mayor, no. Bueno. Hasta ahí estamos estamos haciendo consultas de distinto tipo, aunque se pueden hacer más combinaciones, por supuesto, pero con una sola tabla, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera traer la editorial que me muestre, por ejemplo, el título, el género y la editorial de cada uno de los libros, o el autor de cada uno de los libros, de ahí tendría que empezar a hacer combinaciones de tablas. ¿Qué tengo para combinar? Bueno, el código de autor, justamente, en este caso actúa este campo como clave foránea, ¿no? Recuerdan que lo que fue clave foránea era un campo que es lo que me permite relacionar esto con la tabla de autores, que la tabla de autores tiene también estos mismos códigos acá, y tiene para cada código el nombre, el apellido y la nacionalidad del autor. Y acá tengo todos los datos del libro y al final el código de autor. Si yo sé que este es el 503, digamos que si yo quisiera, si esto lo tengo en una planilla, en papel o en Excel o en lo que fuere, en papel supongamos, o en Excel se podría automatizar. Yo podría ir a buscar el Aleph que dice el 503, me fijo que tiene el código de autor 503, voy a la tabla de autores, me fijo dónde está el 503, lo ubico acá, y ahí me puedo fijar lo que quiera fijarme, el nombre, el apellido, la nacionalidad del autor. Bueno, eso mismo, ese mismo procedimiento que nosotros haríamos manualmente, lo podemos hacer obviamente con un select, con una cláusula select, ¿no? Una consulta donde esté combinando las dos tablas. Entonces, select. Y acá le voy a poner, por ejemplo, vamos a traer, supongamos como decía acá, el título. Pongamos el título y el nombre y apellido del autor, nada más, ¿no? Entonces, acá viene lo que se denomina una buena práctica, porque en algunas ocasiones puede funcionar y en algunas no. Por ejemplo, yo tengo, cuando yo le pongo el nombre de un campo,
Lo conveniente o lo que se llama una buena práctica es indicarle de qué tabla lo estoy tomando. Después hay un alias como para achicar los nombres, pero empecemos por poner el nombre completo. Yo quiero que me traiga de la tabla libros el título. Fíjense que incluso esto me lo facilita bastante porque yo al escribirle libros, bueno, ahora porque hice eso, pero al escribirle libros ya me trae los campos de la tabla libro, como para poder elegir el título. De la tabla autores, el nombre, y de la tabla autores, el apellido. Bueno. Ahí ya tenés que ir discriminando los campos, ¿no? Cuando llamas de otra tabla. Claro, ahí le voy poniendo los campos de qué tabla los tomo. ¿Y por qué es una buena práctica? Porque, por ejemplo, si yo en este caso no lo hubiera puesto, la consulta funcionaría igual. Si yo le pongo título, nombre y apellido, funcionaría igual. Porque no se repite el mismo nombre de campo en las dos tablas. Pero en algún caso se me podrían repetir. Por ejemplo, si yo quisiera traer el código, fíjense que hay un código en la tabla libros, hay un código en la tabla editoriales y hay un código en la tabla autores. O sea, si tú quisiera traer acá en la consulta el código, por ejemplo, ¿de qué tabla lo toma? Ahora lo vamos a probar. Bueno, ahora capaz que se nos corta. Pero lo vamos a probar y van a ver que va a dar un error de que va a decir que es ambiguo o algo así la instrucción, porque el campo se encuentra, el mismo nombre de campo se encuentra en las dos tablas, entonces no sabría cuál es. No es el caso de título, de nombre y de apellido, porque no hay un campo nombre en la tabla libros, ni hay un campo título en la tabla autores, con lo cual no habría posibilidad de confusión. Pero siempre es recomendable, es una buena práctica, ponerle al campo el nombre de la tabla del cual se quiere tomar ese campo. Aunque no haya posibilidad de que se repita. Muchas veces no lo sé, porque a veces yo tengo una tabla grande y no sé exactamente si se repite o no se repite lo puedo averiguar, por supuesto. Pero no sé si no se repite. Sobre todo cuando esos campos que se llaman código, no sé, total, resultado, puede haber en las tablas que estoy usando el mismo nombre de campo. De esta manera me aseguro que estoy especificándole de dónde lo toma el campo, no hay posibilidad de error, ¿sí? Bueno, a ver si llegamos, pero creo que no. Obviamente, si yo escribí las dos tablas de donde traía los campos, es porque voy a usar las dos tablas y ya lo escribí acá arriba, ¿no? Libros y